Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de la entrega de Shabbat. Estamos muy contentos, somos siervos de Yahweh en casa de oración y encuentro con Yeshua, y le damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. El tema de hoy, mis amados hermanos, tiene que ver con muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. Y es que el tema que abordaremos hoy es algo muy importante y se refiere a que vemos que muchos hermanos entran en un alejamiento parcial y otros, en algunos casos, en el alejamiento, digamos, como que total. Ese alejamiento de Yahweh y de su bendita palabra. Es decir, que vuelven al mundo después de haber experimentado una supuesta conversión. Ahora bien, ¿qué significa esto? Para comprender este tema, veamos el significado de ser llamado y de ser escogido. Ser llamados se refiere especialmente a la invitación de Yahweh a la humanidad a aceptar los beneficios de la salvación. Al recibir un llamamiento de Yahweh significa recibir un nombramiento o una invitación de Él para servirle de una manera particular. El llamamiento proviene de Yahweh, mis hermanos, y Él es el único que puede invitar a alguien, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados por Yahweh mediante su Hijo Yeshua. Por eso en su palabra nos dice en Juan 6:44, vamos a ir a la palabra, en Yohanan 6:44, nos dice: nadie puede venir a mí excepto que el Abba que me ha enviado lo atraiga, y yo lo resucitaré en el día final. Y también nos dice en 1 Corintios 1:9, Adonai, dice la palabra, es digno de confianza. Fue Él el que los llamó a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, ¿verdad? Bien. Su llamamiento, hermanos, nos libra de la confusión y las falsas enseñanzas que abundan en el mundo, en este mundo que estamos ahora, y nos lleva a la luz de su verdad. Pero siempre y cuando aceptemos ese llamado, ¿verdad? Sin embargo, hermanos amados, ser llamado no es suficiente. No es suficiente para ser apartados. El siguiente paso es responder a ese llamamiento, es responder a esa invitación que nos hace nuestro Abba Kadosh. Ahora bien, para ser escogidos no solo debemos aceptar el llamado y estar agradecidos con él, ¿verdad? Debemos también poner toda nuestra voluntad y emuná en servir a Yahweh y a su Hijo Yeshua. Pero muchos son proclamadores de la verdad, del Adabar de Abba, pero hasta que no les sobrevenga un problema el cual no puedan sobrellevar, por ejemplo, problemas de salud, problemas económicos, la muerte de un familiar cercano, etcétera, etcétera, cualquier dificultad, cualquier desierto que estemos pasando, ¿verdad? Entonces es acá donde se pone a prueba nuestra emuná y nuestra fidelidad verdadera, hermanos, ante el verdadero llamado. Porque muchos piensan que no habrá más sufrimiento ni pruebas más grandes que las que estamos pasando cada uno de nosotros. Pero en realidad es todo lo contrario. Más padeceremos a causa de la verdad, precisamente como padeció nuestro Salvador Yeshua. Y así debemos entender que al seguirlo vamos a pasar posiblemente grandes tribulaciones, pero no porque Yahweh sea malo, sino más bien por enfrentar a quienes se oponen a toda la sana doctrina y comiencen a alejarnos, a separarse de nosotros, porque ellos consideran que estaríamos errados, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 15, Juan 15, vamos a ir a la palabra, un minutito. Yohanan 15, 18 al 21. Entonces dice: y si el mundo los odia,
sepan que a mí me odió antes que a ustedes. Y si hubieran sido del mundo, el mundo habría amado lo suyo, pero ustedes no son del mundo, nos dice la palabra, sino que yo los he elegido del mundo. Debido a esto, el mundo los odia. Recuerden, nos dice, la palabra que les he hablado. Que no hay sirviente más grande que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Si ellos guardaron mi palabra, guardarán también la de ustedes. Pero ellos harán todo esto a ustedes por mi nombre, porque no conocen al único que me envió. Y también en Mateo 16, 24 al 26 nos dice: entonces Yeshua dijo a sus talmidim: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncia a todos sus derechos, tome su poste en sacrificio propio y sígame cada día. Porque quien quiera salvar su alma, nefesh en hebreo, la perderá. Pero quien pierda su nefesh, su alma, por amor a mí, la encontrará. Porque ¿qué aprovechará al ser humano si ganare el mundo entero y perdiere su alma, su neshama? ¿O qué rescate dará el ser humano por su alma? Por esto, hermanos, es muy importante no desperdiciar ese llamado. En Apocalipsis 3, 19 y 20 nos dice algo muy bonito. Y nos dice: en cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Y nos dice algo hermoso en el versículo 20: he aquí que yo estoy en pie a la puerta llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Qué cosa hermosa. Por eso, hermanos, debemos tener presente que cuando recibimos el llamado es importante todo lo que tendremos que padecer por seguir a nuestro Salvador. Aun si es posible, inclusive ofrendar la vida, ¿verdad? Es estar dispuesto a todo. Esta es la clave para entender qué estamos pasando a la otra frase, la de ser escogidos. Amén. Y entonces, ¿qué será ser escogido? Pues primeramente, como ya lo dijimos, es Yahweh que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En Yohanan 15:16 nos dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he preparado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y vamos a Jeremías 1, del 5 al 9, y nos dice algo precioso también. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía, amén, Abba. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí, yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Y yo dije: oh Adonai Elohim, yo ni siquiera sé cómo hablar, soy solo un niño. Pero Adonai me dijo: no digas, solo soy un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Adonai. Entonces Adonai extendió su mano y tocó mi boca, y Adonai me dijo: así, yo he puesto mis palabras en tu boca.
Yahweh, hermanos, es quien llama y escoge a las personas. Es decir, ser escogido es un privilegio, ¿verdad? El ser escogido entre las muchas personas tiene un gran valor. Por eso aquí es donde comprendemos que Yahweh nos está dando de su conocimiento pleno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que salgamos sin miedo a nada ni a nadie. Nos da, hermanos, un cargo valioso y es el de conocer extraordinariamente su bendita palabra, como antes nunca habíamos conocido. Ustedes recuerden, tenemos la lectura de la Torah en el ciclo anual. Son 54 semanas que revisamos las porciones todos los años, ¿verdad? Entonces estamos conociendo mucho más de nuestro Abacadosh. Entonces, proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo entero, sabiendo que en ese proceso, hermanos, vamos a ser posiblemente odiados, aborrecidos, perseguidos, no sé, una serie de cosas más. ¿Cómo fue lo que nuestro Mashiach sufrió por llevar la verdad? ¿Verdad? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, del 13 al 15. Y nos dice: estas son las cosas de las cuales estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruach, por la cual explicamos cosas del Ruach, del Espíritu, a las personas que tienen el Ruach. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Adonai, del Espíritu de Adonai. Para él son absurdas, dice la palabra. Además, él no tiene capacidad para entenderlas porque son evaluadas por medio del Ruach. El verso 15 concluye diciendo: pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Amén. Hermanos, el ser escogido implica más que un llamado. Es decir, es dedicarnos todo el día completo a escudriñar, entender, aprender, meditar y compartir las Escrituras y las cosas que Yahweh, mis hermanos, nos va revelando por medio de ese Ruach HaKodesh, ¿verdad?, que mora en cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, llevar lo aprendido a las naciones implica una carga muy fuerte, hermanos, y con muchas barreras, que es como si fuera una carrera con obstáculos, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 10:22: ustedes llegarán a ser una burla, dice, y un horror para todos los pueblos a causa de mi nombre. Pero, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. ¿Qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 15? Y nos dice, hablando de ser escogidos para la salvación: pero nosotros, nos dice la palabra, tenemos que agradecer siempre a Adonai por ustedes, hermanos amados, por el Adón, que Adonai los haya escogido como primicias, para salvación, dándoles la Kedushá, que tiene su origen en el Ruach, y la llenura de fe, que tiene su origen en la verdad. Él los llamó a esto por causa de nuestras buenas noticias. ¿Para qué? Para que tuvieran la gloria de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, hermanos, permanezcan, dice, firmes y retengan las enseñanzas que nosotros les enseñamos, ya sea de palabra o escritas en una carta. Amén. Hermanos, en otras palabras, Rab Shaul está diciendo que el proceso consta de dos partes.
Yahweh llama y escoge a las personas. Pero los hermanos, esos hermanos santos, deben permanecer, hay una condición, firmes en lo que se les enseña por medio del adabar de Yahweh, ¿verdad? Deben estar firmes en su emuná y permanecer obedientes a Yahweh. Primera de Pedro 2:9 nos dice: ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del Melech, del Rey, en su reino, nación Kadosh, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Amén. Y Efesios 1:13 nos dice: en él también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias de salvación, habiendo puesto su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con el Ruach HaKodesh de la promesa. Amén. Amén, hermanos. Entonces, no basta hermanos, con aceptar el maravilloso llamamiento de Yahweh y luego seguir viviendo como nos parezca, ¿verdad? Dentro del mundo del libertinaje, idolatría, en conjunto con el pecado. Ser escogidos, mis amados hermanos, es ser obedientes a Yahweh, abandonar el mundo del pecado, pero completamente. Es decir, nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo. La palabra nos dice en 1 de Kefa 1:2, y hemos leído. Leamos de nuevo. 1 de Kefa 1:2 nos dice entonces: escogidos de acuerdo al conocimiento anticipado de Elohim el Padre y separados por el Ruach, por obedecer a quien a Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre. Misericordia y shalom sean de ustedes en medida completa, nos dice. Ahora bien, mis hermanos, los escogidos tienen responsabilidades que cumplir. Tenemos responsabilidades que cumplir. Veamos qué nos dice la palabra en Colosenses 3, del 12 al 15. Y nos dice lo siguiente: por lo tanto, como el pueblo escogido de Adonai, Kadosh, tiernamente amado, revístanse con sentimientos de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos, continúa la palabra, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la manera como Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero además, nos dice, de todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Y dejen que el shalom de Adonai, que viene en Mashiach, guíe las decisiones de sus corazones, pues para esto fueron llamados, para ser miembros de un solo cuerpo, y que dice, y ser agradecidos. Entonces ven, con estas palabras, con esta palabra que acabamos de leer, estamos viendo cuáles son nuestras responsabilidades, qué es lo que debemos cumplir como creyentes escogidos de nuestro Abacadosh. Hermanos, la esperanza en la que creen y confiamos todos nosotros profundamente es recibir la vida eterna que nos prometió nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:12 nos dice:
que peleemos la buena batalla de la fe. Echa mano, dice, de la vida eterna, a la cual fuiste llamado cuando testificaste delante de muchos testigos. Amén. ¿Y qué nos dice Mateo? Mateo 22, 11 al 14. Esta es una parábola interesante. Cuando el rey vino, dice, a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas. Y le preguntó: amigo, ¿cómo te atreviste a entrar aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes. El verso 14 nos dice algo hermoso, y es el tema de esta palabra: pues muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Amén. Entonces, amados, ¿qué nos trata de decir nuestro Abacadosh, nuestro Salvador Yeshua, en esta cita? La lección es que toda persona llamada por Yahweh tiene la responsabilidad de responder a ese llamado, haciendo cambios en su vida espiritual, ¿verdad? El hombre que acabamos de leer de la parábola había sido invitado a una boda y por lo tanto tenía que vestirse adecuadamente, apropiadamente, simbolizando esto que debía vestirse de justicia, pero no lo hizo. A esto es lo que nuestro Adón Yeshua se refería cuando decía que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, todo el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y vestirse de justicia. Es decir, hacer firme nuestro llamamiento y nuestra elección. Veamos qué nos dice la palabra en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Así que, hermanos, sed aún más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección a ser su pueblo de parte de Elohim, porque mientras hagan estas cosas nunca tropezarán. Porque, dice la palabra, de esta manera serán suplidos generosamente con todo lo que necesitan para entrar en el reino eterno de nuestro amo y salvador Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, no podemos descuidar el llamamiento de Yahweh. Y es que tenemos que tener en cuenta lo que nos dice más adelante Kefa en los versículos del 4 al 8. Y nos dice: por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Para que por ellas podamos participar de la naturaleza de Adonai y escapar de la corrupción de los deseos malignos que hay en el mundo. Por esta misma razón, hagan, dice la palabra, todo lo posible para llenar su fe con virtud y la virtud con conocimiento, el conocimiento con dominio propio, el dominio propio con perseverancia y la perseverancia con santidad, con Kedushá, santidad con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor. Porque si tienen estas cualidades en abundancia, nos dice, ellas los mantendrán lejos de estar ociosos e infructuosos en el conocimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Primera de Pedro
5:10 nos dice: y el Elohim de toda gracia, que os llamó a su kabod, a su gloria eterna en el Mashiach, después que padezcáis, pero dice, miren esta palabra hermosa, un poquito de tiempo, un poquitito, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y además algo hermoso, establecerá, hermanos. Qué cosa más bella, ¿verdad? Qué cosa más bella. Qué cosa más bella. Y es que, hermanos, Yahweh anhela que podamos comprender su verdad y quiere que permanezcamos fieles después de recibir su llamamiento, su invitación. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser escogidos, es decir, su pueblo elegido. Amén. Sabemos que seguir a Yahweh en medio de esta sociedad no es tarea fácil, evidentemente, no es tarea fácil. Pero hay esperanzas, hermanos, hay esperanzas. Y es que esforcémonos haciendo todo el bien posible para convertirnos en esos de llamados a escogidos y fieles en Yahweh. Razón por la cual uno que es llamado, pero que en su corazón no está preparado, entonces abandona la verdad y decide, hermanos, volver al mundo, es decir, volver al pecado. Cuando hay un verdadero cambio dentro de nosotros, se expande hacia nuestro comportamiento exterior y nuestro Adón Yeshua viene, hermanos, a llenar ese vacío en nuestros corazones. Él cambia, escuchen esto, cambia nuestra amargura en alegría, ¿verdad? Nuestro lamento lo convierte en gozo. Pero si nunca hemos conocido el verdadero amor con nuestro Salvador Yeshua, experimentamos ahora, el verdadero amor de darlo todo sin condiciones, ¿verdad? De entregarnos, hermanos, enteros, abandonándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para servir a Yahweh y ayudar a los demás, sin esperar, hermanos, sin esperar nada a cambio, excepto que conozcan al verdadero Elohe de Israel, al verdadero Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, hermanos, no retrocedamos porque no sabemos lo que vendrá o lo que nos espera en cada prueba que posiblemente podamos pasar. Sino más bien debemos seguir adelante, pero sin mirar atrás. En muchos casos hay personas que deciden seguir a Yahweh y dejar todo su pasado, es decir, todas las ofertas del mundo, la religiosidad, amistades, familiares, por elegir a Ejad. Pero lamentablemente no pueden soportar tanto peso de dejar todo ese pasado, todas las cosas que les dejó su vieja manera de ser, ¿verdad? Es decir, que vuelven tristemente a su hombre viejo, dejando el mundo espiritual para ya no regresar. Entonces, acá vendría también a colación la otra expresión, que muchos son los llamados, pero ya también pocos los escogidos, ¿verdad? Porque muchos se desviarán del camino. Y aunque estuvieron en él, se salieron por no soportar, en muchos casos, el estudio de la sana doctrina, ¿verdad? El estudio de la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, de 2 al 4, nos dice: proclama la palabra, tenla a mano. A ver, lo pondremos en la pantalla. Entonces tenemos Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4. Entonces dice: proclama la palabra, predica la palabra, habla la palabra, tenla a mano, tanto si el momento es propicio o no. Convence, reprende y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable, porque hay un tiempo en el que no obedecerán la verdadera enseñanza, sino que juntarán a los maestros de acuerdo a sus propios deseos, que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír, y apartarán sus oídos de la verdad y recurrirán, ¿a qué dice? A sus fábulas. A sus fábulas.
El encuentro con nuestro Salvador Yeshua, hermanos, incluye algo muy importante, y lo que incluye importante es el perdón. Y el perdón hacia nuestros enemigos. Cuando tenemos el encuentro, ese encuentro hermoso con nuestro Salvador, nuestra vida, hermanos, es cambiada. En nuestro ministerio, el nombre de este ministerio es Encuentro con Yeshua. Y es que Él cambió nuestra vida totalmente, radicalmente. Y cuando tenemos ese encuentro, ya nos dejamos de sentir rencor, envidias, odios hacia nadie. Todo lo que nos hayan hecho, todo lo malo que hayamos pasado, quedó en el pasado, mis hermanos amados. Muchos creyentes nunca han tenido realmente un encuentro genuino y cercano con Yeshua. Y esa es la razón, seguramente en algunos casos, de su amargura y de una vida seca, ¿verdad? Entonces, vuelven atrás a la comodidad, a su zona de confort, y esa es su vana manera de vivir. La siguiente cita que vamos a leer nos muestra lo que realmente pasa con uno que no está preparado para ser verdadero seguidor de nuestro Salvador. Amén. Y esa palabra está en Yohanan 6. Yohanan 6, del 60 al 66. Y hablando de palabras de vida eterna. 60 dice: al oír esto, muchos de sus talmidim dijeron: difíciles de entender son estas palabras. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Yeshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidim estaban murmurando sobre esto, les dijo: ¿esto os hace tropezar? En verdad verán, pues al Ben Adam subir al lugar donde él estaba desde, ¿cuándo dice? Desde el principio. El Ruach es el dador de vida, la carne no es de ayuda. Las palabras que he hablado a ustedes son Ruach y son vida, ¿verdad? Pero hay hombres, lo dice el versículo 64, entre ustedes que no creen, porque Yeshua mismo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo traicionaría. Y dijo: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Debido a esto, muchos de sus talmidim, dice, se volvieron atrás, ¿verdad? Se volvieron atrás y ya no caminaban con él. Qué grave, ¿verdad? Pero, ¿por qué se les hizo dura la palabra de vida eterna? ¿No? Y la respuesta la encontramos que por una sencilla razón, porque nuestro Salvador confronta el pecado, ¿verdad? Y confronta el pecado con su luz. Porque, hermanos, en Yeshua todo se manifiesta y nada, pero nada puede ser ocultado. Dice la palabra en Yohanan 3:20, porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan para que sus obras no sean condenadas. Hermanos, en sus vidas hay pecado. Por eso abandonan, porque no están dispuestos a renunciar a sus malos caminos. Entonces, ¿qué pasó? El mundo los venció, ¿verdad? El mundo los venció. Es decir, se han dejado seducir por los deleites de este mundo. Andan y viven de una manera incorrecta ante los ojos de Yahweh. Dicen, somos humanos, tenemos fallas, pero eso, evidentemente, a la luz de la palabra, es indudable, ¿verdad? Están con fallas, cometen errores. Y en realidad todos cometemos errores, pero mucha gente no se arrepiente sinceramente y siguen caminando en un mundo cargado de inmundicia, ¿verdad? En un mundo cargado de pecado, pero hay límites que las Escrituras nos enseñan, hermanos amados. Hay límites que las Escrituras nos enseñan. Veamos esos límites. 1 Corintios
10:23. Dicen ustedes, todo es permitido, quizás, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, quizás, pero no todo es edificante. Amén. Segunda de Pedro 2:21 nos dice: hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, a que conociéndolo completamente se vuelvan del mandamiento Kadosh que les fue entregado. Y finalmente Jeremías 3:10 dice: sin embargo, a pesar de todo esto, su desleal hermana Yehudá no ha regresado a mí, dice, de todo corazón, ¿verdad? Ella solo hace una pretensión de ello, dice Adonai. Si algo aprecia Yahweh, mis hermanos, es la sinceridad y un corazón verdaderamente arrepentido. Ese corazón contrito y arrepentido, Él jamás lo va a despreciar. Muchos caminan en integridad y justicia, pero cuando andamos mal, las fuerzas se van, la confianza disminuye, la fortaleza en Yahweh se apaga, ¿verdad? Sentimos no merecer su llamado. Entonces llega la frustración porque todo sale mal, muchos se sienten vencidos, aunque no generalmente, ¿verdad? Pero en ese momento tenemos que recordar la cita de Primera de Juan 5:4, que dice: todos los que tienen a Adonai por Padre han vencido al mundo. Y esta es la victoria, dice la palabra de esta, Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra emuná, nuestra fe. Amén. Y es que la falta de compromiso, mis hermanos amados, en la vida de un creyente es una de las principales causas del alejamiento de Yahweh. La falta de compromiso, entonces reiteramos, es una falta de compromiso de un creyente, es una de las principales causas de que él se vaya poco a poco alejando, ¿verdad? Sabemos muchas veces que el precio de seguir a nuestro Salvador implica un costo muy alto. Debemos de dejar el pecado. Es necesario, de verdad, mis hermanos, es necesario perseverar en la santidad e integridad y en la honestidad, que en realidad al final van a ser nuestra principal carta de presentación, ¿verdad? Vamos un momento a Gálatas, esto les diré, Gálatas 5:25 nos dice: vivamos pues conforme a ¿qué? Conforme al Ruach, pero además nos dice algo hermoso, y estemos, dice, de acuerdo con el Ruach. Entonces, hermanos, debemos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, es decir, debemos confesar nuestros errores. Sabemos que Yahweh está siempre con nosotros, ¿verdad? Y nos entiende en cada tropiezo, en cada falta que tenemos. Pero es importante reconocer siempre esas faltas, pero lo más importante es arrepentirse. Si no lo hacemos, hay condenación, ¿verdad? Hay que recordar lo que nos dice la palabra en Romanos 6:23, muy conocida por todos nosotros, cuando nos habla que la paga del pecado es la muerte. Mas dice, la oferta gratuita de Elohim es la que, la vida eterna en Mashiach, en nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Entonces lo que hace que un creyente decaiga
es la falta de emuná, esa falta de fe, o que esté esa emuná debilitada. Entonces, hermanos, debemos ser lo más fuertes posible, además inamovibles, inmutables en las promesas de nuestro Abba, ¿verdad? En la vida de un creyente es primordial edificarla sobre una base sólida y permanente sobre la roca, sobre Yeshua, ¿verdad? Y es porque en Yahweh, en Yeshua, estamos seguros. Él nunca nos deja solos, siempre está ahí cuando lo necesitamos. Dice la palabra vamos a ver a 2 de Samuel. Vamos a la palabra 2 de Samuel 22:3. Nos dice: mi Adonai, Él será para mí mi guarda. Yo confiaré en Él. Él es mi protector y el poder de mi salvación, mi ayudador y mi refugio seguro. Y tú me salvarás del hombre injusto. Amén. Salmo 18:2. Dice: Adonai, roca mía, fortaleza mía y libertador mío, escudo mío, el poder de mi salvación y ¿qué dice? Mi alto refugio, ¿verdad? Gloria a Dios, Baruch Hashem. Mateo 7, del 13 al 14, nos dice: entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha, y el camino que nos dice es espacioso, y muchos viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos la hallan y entran, dice la palabra. Amén. Ay, amados hermanos, comencemos entonces a enfocarnos en la grandeza de nuestro Abacadosh, en esa su inmensa misericordia, agradecerle por ser sus escogidos, agradecerle por su bendita Torah, por su palabra que la escudriñamos, la leemos, estamos en intimidad con ella todos los días de nuestra vida, porque es ella, la Escritura, la que nos instruye, ¿verdad? Es la lámpara que guía nuestro caminar. Y tenemos que confiar en Él. Si confiamos en Él, pero sobre todo si le obedecemos, entonces ¿qué va a pasar? Que su Ruach nos va a proveer para enfrentar cualquier circunstancia. Y lo más hermoso, mis amados hermanos, su emuná lo va a glorificar a Él. Amén. Hermanos queridos, con esto habríamos terminado la charla de esta noche, agradeciéndole a nuestro Abacadosh que nos ha permitido tener un hermoso tiempo de compartimiento de su palabra. Hemos escuchado su voz, hemos escuchado hermosas reflexiones en su palabra sobre qué es ser un llamado y qué es ser un elegido. Perseveremos, mis amados, en el estudio de la Torah para ser considerados elegidos de nuestro Abacadosh. Oramos a Él para que esta semana que comienza el día de hoy sea llena de sus bendiciones, que la siguiente semana que comienza, amados hermanos, sea llena de éxitos, llena de sorpresas agradables, de bendiciones agradables de parte de nuestro Abba. Amén. Que su bendición recaiga sobre todos y cada uno de ustedes, y si está en su voluntad, nos volveremos a encontrar la siguiente semana. Será entonces hasta la siguiente oportunidad, a una nueva reunión de encuentro con Yeshua. Y si entonces le decimos simplemente que Abba los bendiga, Shavuot Tov.